Los partidos de oposición en México advirtieron que presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Guardia Nacional, la cual le da el control administrativo y operativo de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los militares, al Ejército. Sin embargo, pues ya se tomó el control por lo pronto. Ya la Sedena tomó el control de la Guardia Nacional este fin de semana. Por su parte, el presidente López Obrador celebró esta medida y aseguró que las acciones que han logrado la Guardia Nacional, desde que tenía supuestamente un mando civil hasta ahora que ya lo tomó el Ejército, pues ha sido bueno, es decir, ha ayudado a reducir la violencia y la inseguridad que se vive en el país. Mientras tanto, el tema sigue dividiendo opiniones, no solo en la oposición política, sino dentro de las propias filas de Morena, con Ricardo Monreal, que se abstuvo de votar en el Senado. Ya ve cómo le fue después con el presidente López Obrador, que lo tachó por lo menos de conservador. Le vamos a entrar a los detalles de lo que viene después de la aprobación de este mando militar de la Guardia Nacional. Vendrán estas acciones de inconstitucionalidad, pero tomará su tiempo para que se desahogue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mientras son peras o son manzanas, hoy funciona ya la Guardia Nacional con un mando militar. Le entraremos al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, luego de varios días de discusión y tras ser aprobada por los diputados y los senadores, este sábado entró en vigor la reforma a la Guardia Nacional, luego de que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara el decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Hay que recordar que esta reforma incorpora a la Guardia Nacional, a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que las Fuerzas Armadas del país se mantengan a la cabeza de las tareas de seguridad pública, algo que pues criticaba en el pasado Andrés Manuel López Obrador y pues muchos de los que hoy lo acompañan en el gabinete o en su proyecto político, en su movimiento, incluidos muchos personajes que están incrustados en Morena. El presidente López Obrador aplaudió, sin embargo, esta medida. Él dijo que sí cambió de opinión de lo que pensaba antes ahora por cómo le entregaron el país. Y dijo que, bueno, esta es una buena medida. Señaló que este tipo de acciones han logrado que su gobierno controle la violencia y la inseguridad que se vive en el país. Escucha al presidente. Ya estoy optimista, con realismo, sin echar las campanas a vuelo, sin celebrar, sin triunfalismo, pero ya estoy sintiendo, percibiendo de que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia. Sin embargo, esta situación, le decía, sigue dividiendo opiniones dentro del propio Morena. El presidente López Obrador calificó de falso e hipócrita al presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, a Ricardo Monreal. Ya ve que ya no se llevan, antes desayunaban juntos una vez cada quincena o cada mes. Ahora eso hace un año acá que no sucede. Tras abstenerse de esta votación, le decía a Ricardo Monreal porque él ya había dicho que no estaba de acuerdo con este asunto, prefirió abstenerse, pero el presidente López Obrador pues le dio con todo después de esta abstención, porque además es el coordinador de los senadores de Morena. Vamos a escucharlo. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas o ofrecimientos de ascensos. Defiendan en lo que creen. Sean congruentes toda su vida. En tanto, la oposición política no se quedó callada y fue el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, quien advirtió que van a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Guardia Nacional.
explicó que será el Senado quien presente la primera acción en los próximos días, por lo que prevén contar con al menos 50% de las firmas, o 50 firmas más bien, de los legisladores de oposición para llevar esta acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. Después lo harán también en la Cámara de Diputados. Y por cierto, será este martes cuando se discuta en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa de la legisladora priista Yolanda de la Torre de reformar el artículo 5 del decreto constitucional por el que se creó la Guardia Nacional, por lo que de ser aprobados estos cambios, las Fuerzas Armadas permanecerán al frente de las tareas de seguridad pública ya no solo hasta el 2024, como lo propone originalmente el presidente López Obrador, sino hasta el 2028, es decir, el PRI, además de suscribir esta reforma, pues le da pues más tiempo, por lo menos esa es la propuesta, para que se queden en las calles los militares. Por ello, los presidentes nacionales del PAN y el PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, pidieron a la bancada del PRI retirar su propuesta con la que buscan extender las labores del Ejército en la Guardia Nacional hasta el 2028. Ambos dirigentes dijeron que esta acción solo apoyaría una fallida estrategia de seguridad por parte del gobierno federal, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Y mientras tanto, pues el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que de ser necesario y si así lo solicitan, está dispuesto a dialogar con la oposición, con los integrantes del PAN, el PRD o de Movimiento Ciudadano para explicarles el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estas fueron las palabras del secretario de la Defensa. Si así lo quieren, pues nos podemos reunir de conforme a las instrucciones del señor presidente, podemos hablar con cualquiera.